Nos metemos en diálogo, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Así es, continuamos entre amigos y conocidos a través de Radio Río 95.7, agradeciéndoles por supuesto a quienes nos escuchan a través de esta gran emisora de los riobambeños. Un saludo muy cordial también a su principal, María Mercedes, que también siempre está trabajando por llevar ideas innovadoras a través de la comunicación. Y precisamente vamos a hablar del tema del COVID. Vamos a preguntar si hay una nueva ola. Hemos leído que se trata de algún rebrote producido por alguna variante. Eso, bueno, vamos a hablar con profesionales. Y en este caso quiero dar la bienvenida al doctor Héctor Ortega. Él es especialista en medicina interna. Y gracias por permanentemente darnos luces acerca de lo que está pasando a nivel de salud, específicamente a nivel del COVID. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Saludos, Diego. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía que nos escucha por este importante programa. Doctor, para comenzar y aclarar, ¿es una nueva variante lo que estamos... Primero, ¿es una nueva ola causada por qué variantes? Explíquenos o aclárenos el panorama que estamos viviendo actualmente con respecto al COVID, doctor. Claro que sí, Diego. Efectivamente, durante los últimos meses hemos visto este predominio de la variante de Omicron, y por supuesto Omicron dentro de sus sublinajes presenta o tiene también algunas subvariantes, como por ejemplo BA1, BA2, BA3, BA4 y BA5. Y son justamente estas dos últimas variantes, BA4 y BA5, las que tienen un índice, y de hecho todas, pero principalmente estas dos últimas, tienen este índice de transmisibilidad mucho más elevado que sus antecesoras. Para que más o menos tengamos una idea, Diego, nuestro virus o el virus original del SARS-CoV-2 tenía un índice de transmisibilidad que iba entre 2 y 3. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona infectada, esa persona infectada era capaz de contagiar a 2 o 3 personas más. Resulta que las nuevas variantes de Omicron, sus sublinajes BA4 y BA5, tienen un índice de transmisibilidad de 20, Diego. Es decir, cada persona infectada es capaz de contagiar a otras 20 personas más. Entonces, definitivamente estamos estamos sintiendo una nueva ola de casos, un nuevo repunte de casos de COVID, que afortunadamente y gracias a la presencia de las vacunas, del esquema original y de sus refuerzos, la sintomatología es mucho más leve. Más del 80-90% de los contagiados desarrollan una sintomatología leve a moderada. Es decir, que la probabilidad de que puedan ser hospitalizados o requerir una cama de hospitalización, o más aún una cama de unidad de cuidados intensivos, es muy baja la probabilidad. Y de hecho quienes estamos dentro de la parte operativa, vemos que si bien es cierto, los casos han aumentado, pero la mayor parte de estos casos son de manejo o de tratamiento netamente ambulatorio, Diego. Es decir, muy pocos casos son los que ameritan hospitalización, y aún menos todavía requieren una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esto de una u otra forma es gracias a los esquemas de vacunación y, por supuesto, los refuerzos que de una u otra manera, si bien es cierto, no te previenen de un contagio o de un potencial contagio, pero sí te reducen la severidad de la enfermedad. Entonces, he ahí un primer llamado a toda la ciudadanía para que cumpla con los esquemas de vacunación, ya sea su esquema primario y también con los refuerzos respectivos. Obviamente debemos también regresar a nuestras medidas de bioseguridad. Lo habíamos hablado durante muchas ocasiones, que no fue una buena decisión
el abandonar las mascarillas, no fue una buena decisión el abandonar estas herramientas que de una u otra manera disminuyen el riesgo o la probabilidad de contagio y así también la propagación, porque obviamente la pandemia no se ha terminado y no está ni cerca de terminarse, Diego. Entonces, habrá nuevas variantes, cada una de estas nuevas variantes con nuevas características, nuevas propiedades, quizás más transmisibles, al momento menos letales, pero que también tienen esa capacidad de burlar de mejor manera nuestro sistema inmunológico, principalmente nuestros esquemas de vacunación, pero como digo y repito, no te protegen frente a una reinfección, pero sí te reducen la probabilidad de que exista un COVID grave o un COVID severo. Doctor, yo quiero detenerme un poco en esto de las vacunas porque la experiencia que uno vive a diario es que la gente dice, yo más allá de la tercera, o sea, del primer refuerzo, yo ya no me voy a poner, ni pensar en un segundo refuerzo. Lo he escuchado porque dicen, no, yo ya llegué hasta aquí, hasta la tercera y no paso. Porque además he visto que mucha gente que tenía las dos dosis y los dos refuerzos siguen enfermándose. Ese es como el pensamiento que yo he escuchado en general. Usted nos ha explicado bien qué gana la sociedad, el ser humano, las familias vacunándose, pero me gustaría, por favor, sí ahondar en estas dos argumentos que tienen las personas. Una dice, no, ya no me voy a vacunar, me dicen que es dañino, que inclusive la vacuna sirve para crear más variantes, y lo otro que dicen, no, igual la gente se va a contagiar aún estando vacunada. Así es, Diego. Sí, es importante a través de los medios de comunicación transmitir ese mensaje. Y claro, las vacunas te dan una inmunidad que se llama inmunidad adquirida. Tú tienes dos formas de adquirir una inmunidad. La una a través de la enfermedad, es decir, te contagias y así tu sistema inmunológico aprende a través de ese contagio y genera anticuerpos. Y la otra forma de adquirir esta inmunidad es a través de la vacuna. Pero bajo ninguna circunstancia ambas formas o maneras de generar esa inmunidad representan obviamente, digamos, el mismo beneficio. No se da lo mismo que adquieras esa inmunidad infectándote que adquirir esa inmunidad vacunándote. ¿En qué difiere o en qué cambia? Cuando tú te infectas, el virus ha hecho en ti o ha dañado muchas células, muchos tejidos y muchos órganos, y quizás eso te deje una secuela, Diego, ¿sí? Y quizás de eso se ha hablado muy poco. Todos hablamos del COVID agudo, pero hay un COVID crónico que está latente y que está de una u otra forma subdiagnosticado y que todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el efecto a mediano y a largo plazo de este COVID crónico. Entonces, claro, tú quedas inmune, pero ya te dio la enfermedad, ya el virus hizo destrozos o daños a nivel de tus células, a nivel de tus órganos, a nivel de tus tejidos, ¿sí? Y que, claro, de una u otra forma, secuelas podrían potencialmente presentarse. Entonces, ese es un escenario. Y el otro escenario es que tú adquieres la inmunidad, pero ya no infectándote, sino a través de una vacuna. Es decir, ya gracias a esta inmunidad ya no tendrás daño de tejidos, de órganos, o por lo menos ese daño se atenúa de forma significativa. Es decir, no vamos a comparar bajo ninguna circunstancia ambos escenarios que a la final te generan una inmunidad, por supuesto, pero en el uno tienes mayor probabilidad de secuelas a mediano y a largo plazo, y en la segunda, gracias a que la sintomatología o la severidad del COVID es menor, la probabilidad de dañar tus órganos internos, tus tejidos y tus células es mucho menor. Entonces, mira, Diego, ahí la gran diferencia entre estos dos escenarios. Entonces, bajo ninguna circunstancia debe entenderse que no, yo ya me vacuné 2 dosis o una por ahí y hasta ahí nomás. Ya no quiero. No, debemos entender que esto no se ha terminado, que habrá un tercer, un cuarto, un quinto, sexto, no sabemos cuántos refuerzos más que de una u otra manera permiten atenuar la sintomatología o la severidad de nuevas variantes que vayan apareciendo. No es que una variante se genera con las vacunas, al contrario, quien no se vacuna
y quien de una u otra manera aloja o permite que el virus entre en sus células con una carga viral en esta intensidad, pues lógicamente va o se va a permitir que exista en lo posterior secuelas, ¿no? Eso digo. Doctor, yo estoy como enfocado en un poco desvirtuar lo que se escucha porque después de lo que hemos hablado tanto, como que nos vamos perdiendo, vamos olvidando. Y sería importante también, doctor, que nos recuerde cuál es la tecnología de la vacuna y cómo funciona, porque también he escuchado eso, decir, bueno, me van a inyectar la enfermedad, ¿de qué sirve? O sea, la vacuna es inyectarme la enfermedad. ¿Cuál es la tecnología que está utilizándose para, en este caso, inocular pues, contra el COVID, doctor? Bueno, las plataformas o los mecanismos sobre los cuales actúan las vacunas para COVID o SARS-CoV-2, en su mayoría y en gran parte utilizan algunas, lo que es material genético, ya sea ADN, ya sea ARN, en el cual se codifica o se sintetiza proteínas del virus. No te inyectan la enfermedad, o hay otras plataformas en las cuales incluso el virus es un virus atenuado, ¿sí? O un virus muerto, y en la cual pues obviamente lo único que hace es generar o estimular a tu sistema inmunológico a que produzca anticuerpos y que reconozcan esas ciertas estructuras del virus, pero no te están inoculando un virus con actividad suficiente como para ocasionarte una enfermedad. Definitivamente ese concepto, esa idea de que si me vacuno voy a desarrollar la enfermedad es falso, ¿sí? Bajo ninguna circunstancia. Lo que obviamente estás experimentando son efectos adversos de la vacuna, que pueden estar de 24 a 72 horas y que pueden ser dolores de cabeza, dolores musculares, puede haber también algo de elevación de tu temperatura, pero esto no tiene nada que ver con que estás desarrollando la enfermedad. Son efectos o eventos adversos de esta y de cualquier otra vacuna de esta naturaleza. Entonces, entender eso, que lo que se está inyectando o inoculando es la información genética para sintetizar ciertas proteínas del virus, capaz de enseñarle a nuestro organismo, a nuestro sistema inmune, a sintetizar o a formar anticuerpos en contra de esa proteína, que específicamente es la proteína S o proteína Spike, que sirve como puerta de entrada, o que sirve más bien como llaves para entrar a la célula humana o a la célula del huésped. Doctor, antes se contabilizaba 14 días de la enfermedad. Ahora inclusive los permisos a nivel laboral son 5 días. Antes se decía, bueno, desde cuando desarrollas síntomas, haz cuenta 5 días anterior para ver si te estás contagiando, y ahí puedes hacer los cálculos para saber si sigues contagiando. Ahora son 5 días. No sé si usted nos explica cómo es el proceso de contagio y por qué ha cambiado de 14 a 5 días, lo que recomiendan que sea el tiempo en el que está durando la enfermedad, doctor. Ok, bien, las diferentes variantes dentro de su comportamiento han ido cambiando también, en algunas incluso hasta la sintomatología, en otras su periodo de incubación, y al tener un periodo de incubación más corto, también el aislamiento o la probabilidad o riesgo de transmisión también se ha reducido. Para el COVID leve y moderado, con la variante predominante en este momento, que es la variante Omicron, para casos leves y moderados, Diego, es decir, que no necesitan oxígeno suplementario, estamos hablando de un tiempo de 10 días. Para el COVID grave y el COVID crítico, es decir, aquellos pacientes que han necesitado oxígeno, este periodo ya no es de 10 días, este periodo es de 10 a 20 días. Esos son los tiempos en los cuales tú puedes todavía contagiar a otras personas. Y en este sentido, Diego, si bien es cierto, las autoridades locales han determinado que para COVID leve, moderado, un permiso, incluso casos asintomáticos, un permiso de 5 días, pero dentro de esta normativa está que debes usar
por 5 días más y debes usar de forma obligatoria también la mascarilla. Entonces, sí, la sintomatología leve hace posible tomar esta decisión. Sin embargo, eso no quiere decir que en los 5 días restantes que tienes que usar mascarilla, pues obviamente el riesgo de contagiar todavía está latente. Entonces, para que más o menos se entienda, el COVID leve y moderado, tú eres o tienes riesgo de contagiar a otra persona 10 días. Y para el COVID grave y crítico, tú puedes contagiar todavía hasta los 20 días. 20 días. ¿Ok? ¿Cómo diferenciar entre leve, moderado y grave y crítico? Porque en el leve y moderado no usaste oxígeno, no necesitaste oxígeno, y en el grave y crítico sí necesitaste oxígeno. ¿Por qué entonces los lineamientos ahora te dicen 5 días? ¿Por qué? Porque de una u otra forma la mayor carga o la mayor probabilidad o riesgo de transmisión están presentes en los primeros 5 días. Después de los 5 días no quiere decir que ya no contagias, sino que tu carga viral ya va disminuyendo. Incluso al día 9, día 10, ya es menor al 5% de tu carga viral y la probabilidad de contagiar a otras personas es más baja. Pero claro, aquí debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te dan permiso 5 días, pero todavía después de los 5 días, tú 5 días más puedes todavía tener un riesgo latente de seguir contagiando. Entonces, si te vas a reincorporar a tu jornada laboral, a tu universidad, a tus estudios, esos otros 5 días todavía debes tener o ser muy... Tuvimos un corte en la comunicación. Estamos hablando con el doctor Héctor Ortega. No sé, ahí retomamos la comunicación. Doctor. Se nos cortó la comunicación con el doctor Héctor Ortega. Él es especialista en medicina interna, es internista, y nos está contando acerca de esta nueva ola y también de las variantes del COVID. Nos ha dicho que hay que diferenciar cuando el COVID es de leve o moderado y casos graves. En el caso de los leves y moderados, nos dice que el tiempo de duración de la enfermedad puede ser hasta de 10 días. Y en los casos graves, es decir, cuando se ha tenido la necesidad de usar oxígeno, puede llegar este tiempo hasta los 20 días. Esto quiere decir que en estos 10 días la persona todavía podría estar en proceso de contagio, en el caso de los leves, y en los 20, pues todavía en este periodo también podría ser todavía fuente de contagio. ¿Qué explica el doctor al respecto de por qué hay 5 días solo 5 días de permiso? Él nos dice que en ese tiempo es mayor la probabilidad o el riesgo de contagiar. Sin embargo, eso no quiere decir que en 5 días más todavía podría seguir en el riesgo de contagiar, aunque haya disminuido. Retomamos la comunicación con el doctor Héctor Ortega, especialista en medicina interna. Doctor, nos estaba usted explicando acerca de diferenciación entre lo leve y lo grave y el tiempo de contagio que podría haber en un caso y otro caso. Así es, Diego. Entonces le explicaba, ¿no? Esta situación, hacer esta diferenciación y sobre todo cuidar o reconocer que después de estos 5 días posteriores al permiso que obviamente ahora se está otorgando, todavía tienes el riesgo de transmitir y obviamente las medidas de bioseguridad deben mantenerse. Justamente sobre eso, antes, como se nos dice, era 3 días, o sea, perdón, una persona infectada podría contagiar a 3 y ahora a 20. Eso quiere decir que esas medidas de bioseguridad se mantienen, hay que acentuarlas, hay que cambiarlas, hay que hacerlas más drásticas, o esas medidas que debíamos siempre o permanentemente tenerlas siguen en vigencia. Las medidas se mantienen, Diego, el uso constante de mascarilla, no solamente en lugares ya cerrados, sino también en lugares abiertos. Por este mayor índice de transmisibilidad, lógicamente debemos retomar gran parte de hecho, todas las medidas de bioseguridad que estábamos acostumbrados al inicio, entre ellas el uso del lavado y la higiene de manos, el alcohol,
o el gel antiséptico a una concentración del 70% o superior. Obviamente evitar lugares en los cuales no exista una adecuada ventilación o evitar aglomeración de personas. Todo esto sigue latente, sigue vigente. De hecho, siempre debió ser así y bajo ninguna circunstancia debimos, bajo ningún concepto, tener otra idea al respecto, porque estas son herramientas de protección, mas no son políticas que pueden obviamente actuar de manera, digamos, de una manera ligera, superficial, sino más bien ya deben incorporarse a nuestra práctica. Así es, Diego. Doctor, sí, doctor, pues me dice que esta variante es más transmisible, pero el modo en general sigue siendo el mismo, es decir, por estas gotículas que emitimos al aire, tal vez que caen en alguna superficie. Ese procedimiento sigue todavía, así funciona el virus. Sí, la forma de transmisión es la misma y específicamente es a través del contacto, a través de la inhalación, en este caso de gotitas, y a través también de aerosoles. Estos son los mecanismos de transmisión que se mantienen exactamente idénticos, es decir, yo toco o estoy en contacto con superficies contaminadas y después ese virus a través de las diferentes mucosas, ya sean orales, ya sea oculares, yo puedo incorporarlas a mi organismo. Y también la inhalación de estas gotitas de personas que tosen, que hablan, que estornudan y que se inhalan lógicamente y que ingresan a través de nuestro tracto respiratorio y a través de aerosoles, que son partículas más diminutas que quedan suspendidas principalmente en espacios cerrados que no tienen una buena ventilación y que, claro, cuando llega una persona, inhala todos estos aerosoles. Doctor, ¿cuál es la sintomatología que está presentándose con estas nuevas variantes? Por lo general se ha visto un periodo de incubación muy rápido, es decir, de lo que te contagias, los síntomas los tienes a las 24, 48 horas máximo. Al inicio esto duraba entre 5 a 7 días en promedio. Ahora es a las 24, 48 horas ya tienes síntomas. Por otro lado, es más o se parece más a un resfriado común, es decir, tienes secreción nasal importante, tienes dolor de garganta o picazón de la garganta, tienes fiebre entre los 2 a 3 primeros días, una fiebre importante, dolores musculares, malestar general, dolores de las articulaciones. Dolor de cabeza también que se mantiene. Y una tos de tipo irritativa también. Justamente nos hace nuestra pregunta nuestra compañera Patti Oleas, que se engarza muy bien con lo que estamos hablando. Dice, ¿cuándo es conveniente hacerse una prueba? Muchas personas con síntomas como piensan que es una gripe común y a veces la ignoran. Así es. Con respecto a las pruebas, tenemos dos principalmente. Tenemos una prueba, ambas por hisopado, ¿no? Tenemos por un lado la de antígeno y por otro lado el PCR. Si hablamos de mayor especificidad, la prueba PCR es superior a la de antígeno. Sin embargo, no siempre está disponible y los resultados se demoran. A diferencia de una prueba de antígeno para SARS-CoV-2 por hisopado, esta la tienes a los 15-20 minutos del resultado y su sensibilidad es buena, pero siempre y cuando estés con síntomas. En resumen, Diego, y para hacerlo más entendible, si tú tienes síntomas, puedes ya hacerte una prueba de antígeno. Y si no tienes síntomas y quieres saber si tienes, lo ideal sería una PCR. Entonces, más o menos así se manejaría. Si tú ya tienes síntomas, claro, puedes hacerte en ese punto antígeno o PCR, pero ya la de antígeno me sirve. Para hacerme una de antígeno yo ya debo tener síntomas, Diego, ya debo estar por lo menos 2 o 3 días sintomático para que esa prueba me salga positiva. Uno de los errores es no tener síntomas y hacerse la de antígeno. Obvio que ahí te va a salir negativo, pero eso no te descarta la enfermedad. Entonces, si tú tienes síntomas, más o menos 2, 3 días, ese es el momento preciso para hacerte la prueba. ¿Ok? Claro, puedes también hacerte un PCR, pero ya te digo, esa se demora más, no siempre está disponible.
Y por otra parte, sobre todo para los portadores asintomáticos, es decir, yo no tengo síntomas, pero quiero saber si tengo o no tengo, directamente el PCR. Esa es la que me puede determinar si en ese momento estoy teniendo la infección, aunque no presente síntomas. Así es. Ambas son útiles y de hecho ambas están definidas y vigentes y establecidas en los lineamientos, pero hay que saber en qué momento hacerlas. ¿Sí? Como te decía, si tienes síntomas, puedes hacerte antígeno o PCR, si ya tienes síntomas. Y si no tienes síntomas y quieres saber si tienes, entonces PCR. Doctor, finalmente, un llamado, yo sé que usted también siempre nos está recordando esto, del estado de salud con el que podemos estar para afrontar la enfermedad. Es decir, no debemos olvidarnos, muchas veces llegamos a un punto y cuando ya nos enfermamos, yo quiero estar más saludable, quiero ponerme vitaminas, quiero comer sano, pero en ese momento tal vez ya no es tan eficiente, doctor. Sí, la mejor vacuna que puedes tener es la dieta y el ejercicio, Diego. Obviamente, estos esquemas de vacunación nos ayudan y nos ayudan muchísimo, pero si ya quieres tener una mejoría de tu salud y sobre todo ya una mejoría en cuanto a tu sistema inmunológico, son la dieta y el ejercicio lo que realmente se constituyen en una barrera no solamente para SARS-CoV-2, sino para cualquier otro virus o incluso bacterias. Al inicio de la pandemia hacíamos énfasis en que gran parte del virus ingresa a través de células grasas. Mientras menos es tu porcentaje de grasa corporal, esa es mi hipótesis, Diego, mientras menos porcentaje de grasa corporal tengas, menor probabilidad de ingreso del virus a tu cuerpo la tienes. Eso no lo digo yo, lo dicen estudios, lo dice la evidencia científica y claro, eso lo hemos visto también que las personas con sobrepeso y obesidad justamente es un factor de riesgo para tener un COVID grave o un COVID crítico. Entonces, claro, aquí es importante guardar nuestras medidas de bioseguridad, seguirlas manteniendo, seguir con los esquemas de vacunación, cumplirlos en base al calendario o cronograma que vayamos teniendo. Y a más de esto, sumar la dieta y el ejercicio y reducir, por supuesto, tu porcentaje de grasa corporal. Tener un porcentaje de grasa corporal inferior al 20% es un factor protector para COVID grave. La mayor parte de la población tiene un porcentaje de grasa corporal que es superior al 30% y eso lo pueden determinar a través de una composición corporal. Doctor, muchas gracias por recordarnos, por alertarnos, pero también por darnos pues una explicación clara de cómo está la situación del COVID en estos momentos y sobre todo cómo protegernos y cómo estar alertas también. Y lo que usted nos ha dicho, esto no ha terminado. Así baje esta nueva ola, siempre vamos a estar pendientes de que surja una nueva, así que es preferible la prevención. Gracias, doctor. Gracias, Diego. Un saludo cordial a toda la ciudadanía. Ha sido el doctor Héctor Ortega, él es especialista en medicina interna, quien nos ha recordado pues lo de las vacunas, quien nos ha recordado cómo funciona el COVID, nos ha dicho que sí hay una nueva ola de contagios y también cuál es la sintomatología que está presentando actualmente. También nos ha recordado de la validez de las pruebas, tanto de antígenos como la de PCR. Por favor, yo les conmino a que puedan compartir la entrevista, porque es bastante didáctica la forma en que nos ha explicado el doctor del momento que estamos viviendo al respecto del COVID-2019.